Hola Aries, qué alegría estar leyendo para ti en este especial amor. Bienvenido a Lely Astral, como siempre con todo el cariño y el mundo aquí. Comenzamos con un mensaje de los arcángeles, hoy canalizado por el arcángel Ariel, quien te dice: confía en tus decisiones financieras. No seas tan precavido con tus finanzas personales. Solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes, ¿ok? Entonces, quiero que ya mismo decretes y escribas en los comentarios: confío en mis decisiones financieras, ¿ok? Porque cuando tú avanzas con confianza, pero guiado por el espíritu, créeme que las mejores bendiciones llegan para tu vida y para toda tu familia. Por eso quiero que ya mismo, recuérdalo, decreta: confío en mis decisiones financieras. Cuando tú haces un decreto y lo escribes, comienzas a mover cosas en el mundo espiritual y lo traes al plano material. Esta lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto libéralo al universo. Si quieres algo personalizado, con todo el amor del mundo te espero en lecturas privadas. En mi primer comentario están mis datos de contacto. Bueno, te invito ya mismo a que te suscribas. Esta primera parte tiene que ver con la energía de estos días, cómo va a estar, luego en términos generales en tu vida y luego pasamos a solteros y luego a conexiones. Me dice la carta del emperador y el ermitaño que tu energía en estos días está enfocado en recuperarte, en recuperar tu poder. No sé si es que en relaciones pasadas o por diversas circunstancias que puedes haber vivido, como que tu poder estaba un poquito mesmado o afectado, pero me dice que algunos de ustedes han decidido como o sienten la necesidad de estar como a solas un tiempo para recuperarse, para tomar el control de sus emociones y de sus acciones. Me dice que vas a estar como un poco precavido con una situación, pero que es normal, que no te castigues por eso. Y que te tomes el tiempo necesario para poder pensar cosas con claridad. No sé para quién vaya ese mensaje puntualmente, pero es lo que nos dicen a través del tarot egipcio. Bueno, veamos iniciales importantes estos días para el amor. Y tenemos la letra, acá se enredó, la letra O. Tenemos la letra G de gatito, la S, la N y una última, la letra K. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como les dicen. Bueno, saben que estos días he tenido como sueños extraños. Si han tenido algún sueño extraño, cuéntenmelo. Si han visto secuencias repetidas también. Estos días es como que la energía se está moviendo mucho, ¿no? Signos importantes: tenemos a Capri, tenemos a Escorpio, tenemos a Leo y tenemos a Sagi. Bueno, entonces miren que signos de fuego para un signo de fuego. Comenzamos esta primera parte y es para los que están totalmente solteros. ¡Pam! Ok, por acá se han caído unas cartas. Yo siempre digo que no existen las coincidencias, entonces supongo que son para ustedes. ¿Listo? Entonces, los solteros son los que no tienen persona especial, los que no salen con nadie, ni extrañan a nadie, ni piensan a nadie. Bueno, tenemos en este momento este 4 y me dice que algunos de ustedes van a recibir un regalo súper lindo en estos días o van a tener un mensaje sorpresa. Puede ser también que a través de chat o de redes sociales vayan a empezar a conocer a alguien con quien van a generar un vínculo súper lindo, súper chévere. Sí, me dice que algunos de ustedes como que no tienen cabeza para temas sentimentales en este momento porque están atravesando como situaciones económicas algo difíciles. Pero bueno, yo digo que hay que sacar el tiempito para todo, ¿no? Sobre todo cuando son, digamos, como personas, bueno, los signos para los signos de fuego es súper importante la parte profesional también y económica y tener como para sus lujitos y sus cosas.
pero hay que darse la oportunidad. No te cierres, no te niegues a la oportunidad de conocer a alguien, aunque tengas otros problemas en tu vida, porque sí. Me dice que no te preocupes respecto a ese tema económico. Esto se soluciona a tu favor y eso también te va a dar como la paz o la tranquilidad para poder, este, abrirte y pensar en otros temas diferentes al económico. Es como que dices, oye, no, o sea, ahorita déjame resolver lo de mi plata, mi dinero, mi trabajo, mis estudios. eh, Me gustas, pero no. Y pues la idea tampoco es como caer en esta actitud, ¿sí? Tenemos la sota de espadas invertida. Y esto me dice que te sientes muy estancado en esta parte sentimental. Es como una dualidad, ¿no? Me siento estancado, pero tampoco quiero avanzar porque tengo problemas en los que estoy pensando. Entonces, pues bueno, decídete. Decídete un poquito. Esa estota me dice que en los próximos días esta conexión, digamos, como este nuevo vínculo que podría estar surgiendo, te va a tomar como un poquito de sorpresa, como de imprevisto. Entonces vas a asumir como una actitud a la defensiva, decir no, en este momento de mi vida no, no quiero. Pero bueno, a veces el amor llega cuando, cuando uno menos lo espera. Y esa no es una excusa para uno alejarse o cerrarse o de plano decir que no. Bueno, entonces ya sabes, tranquilo que ese problema económico se soluciona y te vas a poder dar la oportunidad de conocer a alguien nuevo que llega a tu vida, porque ahí no es nadie del pasado. Bueno, ahora pasamos a leer a los que están en un vínculo o en una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, estar juntos o separados. En este momento, di el nombre de esa persona en tu mente. Bien. Te invito a que ya mismo te suscribas ahí donde estás, nos des un like, nos dejes un comentario. Nos ayudarías muchísimo y a nuestros gatitos y perritos también. Bueno, comenzamos con este 8 de copas invertidos, ¿sí? Y aunque ustedes lo vean ahí rarito y todo, es una carta que me dice que se acerca una celebración importante. Se acerca una alegría, se acerca también puede ser una reunión con unos amigos a los cuales nos conviene asistir, ¿sí? Entonces, pues nada, no, como que no dudes en ir porque la verdad veo que es algo que realmente podría estarte sirviendo muchísimo. Bueno, me dice que siento que esta persona especial por la cual nos vamos a o estamos preguntando se acerca con la propuesta de hacer las cosas de una manera diferente, de cambiar de rumbo la relación. Yo veo que aquí hay un cambio, un giro inesperado, un giro que te va a sorprender porque siento que va a ser muy pronto. Y es como que esta persona sale como de un estancamiento, como de una inercia en cuanto a sus sentimientos hacia ti y te dice o se espabila y dice, oiga, no, yo no te quiero perder y quiero hacer las cosas de una manera diferente. Este 7 marca mucho el avanzar a pesar de las inseguridades que nosotros tenemos. Sin embargo, a ti yo te siento con un poquito de desesperanza. Veo que esta persona podría estarle queriendo echar más ganas incluso que tú. A través de ese 8 de bastos allá que se encuentra invertido, me habla acerca de que últimamente la relación te daba un poquito de como de pereza o de tristeza incluso el hecho de que estuvieran peleando por cosas tan pequeñas, por cosas mínimas, ¿sí? Es como que no, ya los problemas ni siquiera eran grandes, sino por cosas chiquitas. Entonces por eso tu persona especial ha percibido que te estás distanciando, que te estás alejando, que le estás cogiendo tedio o aburrimiento y pues hace este cambio de rumbo, ¿no? Marcado por este 7.
Tenemos este 2 de espadas y me dice que tú sí estás como en una actitud de estar más cerrado, ¿no? De estar protegido, de que a pesar de que tu persona especial quiera como proponerte una, una solución para ti, para algunos de ustedes, las cosas ya se acabaron. Como que te cansaste y bueno, eso ya va en cada quien. Yo aquí no les voy a decir ni que terminen ni que vuelvan porque cada lectura, pues esto es muy generalizado y no conozco la situación de cada uno. Pero lo que sí te puedo asegurar es que esta persona está percibiendo que te estás alejando y va a darle un cambio de rumbo que te dejará en shock. O sea, de verdad que te va a sorprender la actitud de esta persona. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si solo ves un video, tu mensaje siempre va a quedar a medias. Y si no sabes tu ascendente, ve al video de Géminis, ¿ok? De ambas lecturas, toma lo que te resuene y el resto déjalo fluir. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y suscribirte en YouTube, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Gracias de parte de nuestros gatitos y perritos que ayudaste al verle el video. Y separa con tiempo tu lectura de pago porque me quedan poquitos cupos para marzo, ¿ok? Bendiciones. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.